En vivo. Muy bien, ya estamos conectados, saliendo hoy día en vivo para la generación emergente de Latinoamérica. Y estamos contentos una vez más de poder compartir con ustedes este taller de canto, parte número 2. Saludamos con todo el cariño del mundo a todos los que nos están viendo, o quizás ahora no hay nadie porque estamos recién empezando. Claro, en punto. Pero igual saludamos. Para los que se van a seguir conectando, los saludamos con harto cariño. Y bueno, no sé cuántos participaron en verdad del primer taller de canto. Para todos los cantantes, si participaste de la parte 1, avísanos por aquí, porque ya eres como de la casa, ya eres parte de nuestra familia, ya hemos compartido, ya somos compinches, como diríamos acá en Chile. Somos compañeros, ya nos somos conocemos. Parte del mismo canon musical, parte de este dueto, no sé, parte de la banda, y estamos contentos de compartir con ustedes. Gracias siempre a los que nos escuchan o quien ven, digamos, todo lo que podemos servir igual a través de estas plataformas para la generación emergente. La verdad que siempre lo hacemos con el corazón de bendecirlos, de animarles un poco y por qué no también compartir un tiempo entretenido. Así que esperamos que ese siempre sea el enfoque de esto y que también podamos transmitir, ojalá, siempre eso. Exacto. Nos alegramos de hacer la parte 2 también. La parte 1 fue bastante entretenida, conversamos muchas cosas. De hecho, hacer la parte 2 fue un poco complejo también, porque como en la parte 1 respondimos algunas preguntas, incursionamos en casi todos los temas, incursionamos en respiración, no sé, hablamos de vibrato, hablamos de técnica, hablamos de un montón de cosas. Entonces, hacer la parte 2 fue un poco complejo, pero tenemos algo especial para compartir. Así que les pedimos que puedan compartir este live en sus perfiles, a la gente que le pueda servir, para que podamos tener mayor alcance. Interactuar, saber qué cosas les interesan. Y desde ya estamos saludando a los primeros comentarios. Quiero saludar, aquí dice Familia Hermosilla Cadenas, ando sin lentes, ya me lo voy a colocar. Saludos, cariños para toda la gente del sur de Chile. También vi conectado al principio al tiro Axel Maldonado. Te bancamos, Axel. Un crack que siempre se conecta a todas las transmisiones. Debe ser, ¿cómo se llama esto? Debe ser fan destacado de la fanpage de la generación emergente de Latinoamérica. Yo también soy fan destacado, Queremos saludar a Uruguay también. Vimos ahí un comentario desde Uruguay. Cariños también. Para toda la Rampla de Montevideo. No conozco tantas partes de Uruguay, pero sí recuerdo la Rampla de Montevideo. Ya les contaremos en algún video porque estuve por ella en alguna época de mi vida. Pero a toda la gente Uruguay la recuerdo con algo especial. Buenísimo. Queremos comentarles de qué se va a tratar este taller. Vamos a ir al grano, a lo que venimos, a lo que, por la razón real que estamos aquí en este lugar. Queremos hablarle de un tema que en el canto es súper importante. Es un tema que es tremendamente importante y que no es la respiración, que la respiración también es muy importante. No. Queremos hablarle de algo que también termina con sion. Adivinen ustedes qué. La unción. Y no es la unción. No es la unción, pero termina con sion. Vamos a ver si alguien adivina qué podemos hablar que termina con sion y no es respiración, tampoco es unción. Sí, déjanos en los comentarios a ver qué se te ocurre de lo que puede ser el curso del canto del día de hoy. Pero queremos decirles que es súper importante, realmente es importante, y queremos obviamente aclarar siempre, chicos, que ninguno de nosotros dos es experto en esto. Si bien, bueno, yo tuve algunos añitos de estudio, David también tiene muchos años de experiencia en esto de la música, entonces lo que decimos o lo que hablemos es netamente desde nuestra visión, experiencia. Desde nuestra visión y experiencia, sin tener la verdad absoluta, solamente tratando de enseñar lo que Dios nos ha podido también enseñar a nosotros a lo largo de nuestra pequeña y corta vida. Sí, el otro que generalmente está diseñado para lo que hemos vivido dentro de la iglesia. Exacto. Como hijos de pastores, ambos por separado, hemos vivido desde dentro, qué significa ser parte, digamos, del grupo de la iglesia, de la banda. En algunos momentos hay gente la ha llamado coro, etc. Entonces tenemos como ese feedback, digamos, de lo que hemos aprendido. Y desde eso simplemente queremos transmitirles lo que les pueda servir. Así es. Yo creo que tenemos que partir de por qué pensamos en este tema
para compartir con la gente. Compártenos por qué pensamos en este tema. De hecho, fue un debate. Inspiración de David. Cuéntanos, ¿por qué pensamos en esto? Estuvimos pensando que íbamos a ver a Isaac Guzmán, cariños. Saludos, Isaac. También vi un comentario ahí recién, no lo alcancé a saludar, pero a todos los que ya se están conectando. Cuando estábamos pensando en qué poder hablar con ustedes, dijimos, a ver, ¿qué cosa puede ser, no sé, de real ayuda, que les sea práctico, que les sea fácil de asimilar, y que a lo mejor tiene que ver con técnica vocal y algunas otras cosas, o técnica de la voz, de cómo emplearla, pero qué les pudiésemos poner ahí para que lo puedan adquirir y empezar a utilizar, o diferenciar, o salir de dudas y preguntas que a veces tenemos en torno al siguiente tema. Exacto. Yo creo que ya es necesario nombrarlo. No creo que sea tanto hablar de misterios. Vamos a hablar, chicos, el día de hoy acerca de la interpretación. La interpretación es un tema tremendamente importante en el canto. Es básicamente, es la esencia del canto. Actualmente yo hago clases de canto, tengo algunos alumnitos y siempre trato de decirles lo mismo. El canto es para expresar. A través del canto nosotros expresamos algo, independiente de lo que sea. El canto expresa muchas emociones y la interpretación es el corazón del canto, es el sentido del canto. Y en nuestro caso, interpretar es megamente importante, porque nosotros, como músicos de iglesia, tenemos un mensaje tremendamente importante que entregar a través de la música. Es por eso que la interpretación toma un papel protagónico a la hora de que nosotros cantamos en la iglesia, a la hora de que entregamos cierto ese mensaje. Un mensaje que primero Dios nos entrega a nosotros y que como músicos tenemos la responsabilidad de transmitir. Entonces a veces no tenemos esa facilidad y hablando en técnica vocal, en el contexto de iglesia, ¿verdad? Nosotros transmitimos un mensaje a través de las canciones para bendecir a la congregación, etc. Y en el área del canto esto se llama, a modo técnico, interpretación, que es lo que queremos conversarles el día de hoy. Hay ciertos puntos que vamos a abordar, David, ¿y cuáles son? Los tenemos también por ahí escritos. Exacto. Tenemos 3 puntos porque hoy día solamente queremos hablar de esos 3, o darle una pincelada a esos 3. Y la primera es entender o qué significa o cuál es el concepto de qué es la interpretación. Abordaremos entonces en primera instancia qué es la interpretación. Segundo, hablaremos acerca de cómo lograr una mejor interpretación. Cómo, digamos, llegamos a adquirir ese trabajo para tener una mejor interpretación. Y lo tercero, los errores más frecuentes acerca de entender qué es la interpretación. Entonces, en esos 3 aspectos vamos a ahondar un poquito, vamos a estar sumergiéndonos un par de minutos en esto, que nos puedan acompañar, y desde ya queremos que nos vayan comentando un poquito acerca de eso, qué es lo que ustedes saben, lo que a ustedes se les ocurre, les parece acerca de la interpretación. Así es. Puedes darle entonces a la página y vamos a hablar entonces del concepto de interpretación. Lo primero que tenemos que decir, que yo les había adelantado un poquitito, la interpretación como concepto es el acto de comunicar algo. Comunicar algo a través de nuestro canto, a través del sonido, ¿cierto? Y de la capacidad que Dios nos dio de entregar estas melodías que muchas veces reproducimos en la iglesia. La interpretación es eso, el canto, aunque muchos lo vemos el canto como algo de expresión, ¿cierto? Porque expresamos a través de él, pero también es un acto de comunicación, porque hay un emisor y también hay un receptor, que es la persona que nos está escuchando, que en este caso es la congregación. Entonces siempre tenemos que tener en mente que la interpretación hay que relacionarla con eso. Entonces nosotros como músicos no tenemos solo la responsabilidad de cantar, tenemos la responsabilidad, y esto tenemos que tomarlo con mucho peso, de entregar un mensaje, de que realmente la gente conecte con lo que estamos cantando. Si la gente no logra conectar con nuestra interpretación y con el mensaje que estamos entregando, entonces hay algo que no anda tan bien. Pueden ser varias cosas, pero el día de hoy hablaremos de la interpretación. Una correcta interpretación debería permitirte a ti y a mí que las personas conecten con nuestro mensaje a través del canto. Esa es la función y ese es, como les digo, el corazón de lo que queremos hablar el día de hoy, porque muchas veces estamos concentrados en otras cosas cuando cantamos, o no sé, hay ciertos factores que interrumpen en este sentido y no nos permiten interpretar de forma correcta. Entonces el mensaje no llega de forma correcta. ¿Qué es lo que queremos lograr? Que en nuestro caso, ¿cierto?,
si lo llevamos al área espiritual, es que las personas también, es una responsabilidad mucho mayor, que es que las personas sientan también algo especial de parte de Dios a través de nuestra interpretación. Sí, yo creo que una de las cosas que pueden ser, a lo mejor pasamos o dejamos pasar de largo, es justamente la interpretación. ¿Por qué? Yo pienso que es porque estamos acostumbrados a pensar que en la iglesia solamente tenemos que llegar y cantar, hay poca preparación, o no nos sentamos a profundizar en lo importante que es que la voz, sea del hombre o de la mujer que a lo mejor dirige una canción, o que la voz de la banda, de lo que se está transmitiendo en una canción, e interprete. Ya estaremos desarrollando un poquito acerca de eso, cuáles son los errores más comunes de la interpretación dentro de nuestras congregaciones. O porque a veces tan mal miramos la interpretación, porque tenemos esa especie como de juicio de pensar que él interpreta o le pone intención a su interpretación, es exageración, y cosas así por el estilo. Pero no me quiero adelantar. Exacto. Entonces, chicos, lo primero que tenemos que tener claro es que el canto, como se basa en la expresión, nosotros y cualquier cantante, si hablamos en área general, con el canto tenemos que ser capaces de transmitir alguna emoción. Tenemos que transmitir alegría, tenemos que transmitir, no sé, algunos transmiten rabia, otros transmiten tristeza, otros transmiten euforia, otros transmiten, no sé, felicidad, paz, tranquilidad. Y en nuestro caso, de iglesia, nosotros transmitimos lo que la canción quiere de verdad entregar, que muchas veces es exaltación a Dios, ¿verdad? Es adoración, a veces es paz, a veces es tranquilidad, y por sobre todas las cosas, algo de espíritu del Señor, ¿no? Sí, y lo otro es cómo manejamos el tema de diferentes estilos. Exacto. Porque no sé cómo serán las congregaciones, pero que entiendo que en su mayoría no es que tengan un estilo muy particular. O sea, por decir algo, no es que todos cantamos pop en la iglesia, no es que todos cantamos rock en la iglesia, sino que tornamos en diferentes estilos, urbano, que balada, que algo más como electrónico, que algo que tiene de secuencia. Entonces, cómo ese universo de estilos también nos llevan o nos desafían a desarrollar más la interpretación. Exacto. O sea, no solo tocar diferentes estilos, sino que cómo transmitimos lo que ese estilo en sí nos dice. Sí. Eso yo creo que es algo súper importante y relevante de entender. O sea, ¿cuántos de nosotros realmente nos sentamos a estudiar un estilo? O simplemente lo cantamos o lo tocamos. Sí, o tratamos de imitar lo que el cantante hace. Si veo a Funky que canta un reggaetoncito o algo más urbano, no estudiamos el género, sino que tratamos de imitar lo que Funky hace y eso tampoco está tan bien. Exacto. Tenemos una frase por aquí que dice David. Dice, canta para expresar y no para impresionar. Me encanta esa frase. También. Creo que incluso es como, no solo poético, sino que en verdad es lo que a veces muchos queremos tener en el corazón. Exacto. O sea, no solo cantar para impresionar y decir, wow, mira, él lo hace de esta manera o qué bonito le sale. Exacto. Sino que con la intención de expresar. Algo básico, chicos, para la interpretación, sobre todo en la iglesia, es tener en mente eso. Cantamos para expresar algo que Dios puso en nuestro corazón y jamás, en ningún caso, para impresionar a nadie. A veces la interpretación se interrumpe por tener intenciones incorrectas y a veces las intenciones incorrectas son esas. Cuando nuestra motivación es impresionar a otro, cuando nuestra motivación es ser mejor que otro, cuando mi motivación es el ego personal, es mostrar mi talento por sobre cualquier otra cosa, entonces lo primero que se ve afectado es una interpretación correcta, porque increíblemente cuando no tenemos las motivaciones correctas a la hora de cantar, que es expresar, el público o la audiencia, digamos, lo percibe, lo recibe, y sobre todo, y en el área de la iglesia, es aún más notorio, porque Dios también muchas veces tampoco es que le guste mucho los corazones, ¿cómo podemos decirlo? Los corazones egocéntricos o que tienen motivaciones incorrectas. Entonces es muy importante no desviarse en ese sentido porque es clave para tener una buena interpretación. Que Dios siempre mira de lejos al altivo, y obviamente lo tiene más de cerca al humilde, pero igual a veces hay que saber diferenciarlo. O sea, si hay algo que me gusta que está en la Biblia y que dice que al final uno no es que tenga que tener un concepto de sí mismo muy bajo. Dice no tengas, es más alto. Ajá. Pero no es que no tengas que tener ningún concepto. O sea, en otras palabras, Dios nos da talento. De hecho, Él lo puso en la parábola. O sea, nos dio talentos para ponernos en práctica, más no para crearnos más allá del cuento. Sí. Entonces hay que saber cómo, digamos, tener ese equilibrio. Eso es importante. Miren, antes de continuar, quisiera leer un comentario que puso Axel Maldonado. Dice, chicos, a veces muchos vocalistas de nuestra iglesia intentan imitar exactamente la voz o frases del cantante.
¿qué opinan al respecto? Yo tengo una opinión muy clara respecto a ese tema y de hecho cuando hago clases también siempre lo recalco. No sé si tú quieres decir algo. No, tú primero. Ya. Después yo voy a decir... Voy a partir yo primero entonces. Para mí, imitar exactamente al cantante no está mal, según dos cosas. Primero, si estás recién partiendo, cuando uno recién está partiendo en el área del canto, a veces hay que imitar algunas cosas para aprender. Por ejemplo, si tú quieres aprender melismas, los melismas se dominan primero imitando. Entonces, en ese sentido, claro, a modo de ensayo es bueno, a modo de ensayo. Pero yo siempre soy partidaria de que sea a modo de ensayo. Y si a ti te toca dirigir una canción en la iglesia, no hagamos lo mismo que el cantante, tratemos de hacer algo diferente. Siempre soy de la idea de instar a la creatividad en ese sentido. Entonces, si el cantante hace el final, yo lo voy a hacer, no sé, diferente. Me llama mucho la atención, no sé si, por ejemplo, en su iglesia pasaba. Y el otro día podría dar ejemplo. La canción, por ejemplo, de Aunque mis ojos. No sé si se acuerdan, Aunque mis ojos hubo un tiempo que se cantó mucho en las iglesias. Y había una parte donde Marcela Gándara hacía, como que mis ojos no te puedes sentir, aunque yo no me puedo sentir, sé que estás aquí. Dice, sé que estás aquí, mi corazón, ya. El era algo que Marcela Gándara hacía. Sí. Pero cuando lo cantábamos en la iglesia, llegamos a la parte, sé que estás aquí, y toda la iglesia decía, y yo como, ya me morí la risa, porque la iglesia también tiende a imitar ese tipo de arreglos que son específicos de un cantante. Entonces yo siempre voy a ser partidaria de que como cantantes, como vocalistas, innovemos en ese sentido. Crea tus propios arreglos, crea tus propias melodías, tus propios melismas, y así le vas a dar una identidad a la canción. Y eso también va a mejorar tu interpretación propia. Exacto. Yo en algún aspecto pienso muy similar. A ver, yo voy a ser súper honesto. A mí me pasa que en algunos temas, no sé cómo decirlo esto porque a lo mejor es algo muy subjetivo, pero da la sensación de que, por ejemplo, sobre todo en los temas últimos donde a veces uno escucha, no sé, momentos espontáneos, o qué sé yo, como tú dices, momentos que, digamos, en el momento en vivo, mientras el cantante o el artista está, digamos, desarrollando el tema, lo que dice o lo que agrega en sí a la letra de la canción es como que igual te conecta en algunas partes. Me pasa mucho, por ejemplo, con las canciones de Marco Brunet. No sé, por ejemplo, él dice, nadie va a robar tu gloria, solo viene de ti. Perdón, todo viene de ti, solo vuelve a ti, o algo así. Hay cosas que él agrega a veces a esas letras, que tú a veces como que también te nace hacerlas porque... Tanto escucharle igual te las aprendes. Tanto escucharle te las aprendes. Y lo otro es que el momento, digamos, como de conectarte con la canción a veces te lleva a eso. No obstante, por mucho que eso te conecte, tú no puedes, digamos, estar siempre repitiendo. Sobre todo nosotros que cantamos constantemente los mismos temas, porque eso es la base de nuestros repertorios. Entonces, creo que a lo mejor si lo repite alguna vez no está mal. O sea, a todos nosotros nos ha pasado alguna vez que incluso uno un grito lo imita. De repente alguien como Glorioso Díaz, cuando él termina de cantar, claro, él. Uno tiende como a tomar esas cosas porque es natural. Ahora, si tú lo haces como algo constante, rutinario, claro que pierde el sentido y muchas veces incluso hasta aburre. Exacto. Como, digamos, como que ya se transforma en algo muy monótono. Caemos un poquitito en la falta de autenticidad. Pero eso, vamos a entrar en algunos aspectos que te van a ayudar a tener una mejor interpretación. ¿Ya? Tenemos algunas cosas, algunos tips que te van a ayudar a mejorar tu interpretación. Son cosas que todos podemos hacer, son cosas totalmente alcanzables y que van a mejorar en ese sentido. Lo primero es considerar el texto, la letra de la canción. Es muy importante que como cantantes conozcamos, chicos, la letra de las canciones que estamos cantando. Y no solo me refiero a leerlas. Yo siempre recalco lo mismo también. Cuando hacemos ensayo de músicos en la iglesia, por lo general los músicos ensayan muchísimo, se preparan, se aprenden los acordes, se aprenden su solo, su parte, su intro. Y los cantantes por lo general llegan y a veces ni la letra aprenden. Y a veces vamos hasta con la letra escrita, impresa, porque ni siquiera nos dimos el trabajo de aprendernos la letra. Entonces, ¿qué pasa? Ojo que antes era un requisito ya en la impresa, ahora ni siquiera eso. Ahora usamos el celular y con suerte a veces me la aprendo. Hay que ser ahí. Me da culpa. Sí, yo al menos trataría, chiquillos, de instarlos a que ustedes estudien la letra. No lleguemos al ensayo así como a ver qué sale, ahí veo qué voz hago, ahí veo si hago un arreglo, si hago segunda voz, si hago tercera voz. Eso se ve antes.
eso se organiza antes y se ensaya. No tenemos que descansar tanto en ese sentido en los músicos y decir, el cantante solo se aprende la letra. No, tenemos que estudiar la letra en profundidad, cada cosa que dice y conocerla. ¿Ya? Más adelante tenemos otros puntos también que son sumamente importantes, pero lo primero, chicos, es conocer la letra, enfrentarnos a lo que estamos cantando, qué es lo que realmente estamos diciendo. Porque a veces no aprendemos una letra, por ejemplo, ya, glorioso día, y a la muerte venció, glorioso día, tu sangre me rescató. Y decimos, ya la cantamos, pero ojo con lo que estamos cantando, dice, glorioso día, tu sangre me rescató, venció a la muerte. Entonces cuando tú dices ya, venció a la muerte, tu sangre me rescató, es una canción feliz, es una canción como de victoria. Entonces si nosotros estamos cantando glorioso día, es porque tenemos cualquier cosa menos conexión con la canción. Es una canción de mucha alegría, de victoria, que canta glorificando a Dios, ¿cierto? Porque su sangre nos rescató. Entonces tenemos que estudiar la letra y saber qué estamos cantando. Sí, no, me sumo a eso porque nosotros pensábamos y decíamos, es increíble que tú puedes ir a más niveles con el tema del texto. O sea, a veces no solo quedarnos las letras, sino a veces, a ver, cómo el cantante compuso la letra. O sea, en qué se inspiró, en qué texto, a lo mejor bíblico, o si no escogió un texto bíblico, en qué historia de su vida. Hoy día tenemos al alcance muchos más recursos para saber incluso en qué momento lo escribió, en qué tiempo de su vida lo escribió, porque eso te conecta con el texto. No solamente desde lo auditivo, que es lo que viene a lo mejor más adelante, pero nos conecta con la forma en la que se compuso la letra. A veces podemos hacer un trabajo mayor allí y se lo decimos no porque nosotros, todos los siempre lo hemos hecho, sino porque en verdad a veces nos falta mucho de eso. Sí. O sea, ¿cuántas veces yo he llegado al ensayo sin saberme la letra? ¿Cuántas veces he llegado a cantar un tema, a dirigir? A veces se usa la palabra administrar el tema o llevar la administración sin comprenderlo. O sea, exacto, hay una especie de desafío allí para hacerlo un poco mejor. Así que en verdad tenemos ese desafío. Y pues el Gaby, bueno, la persona que comentó es el bajista de nuestra iglesia, que suele gritar en glorioso día. Pero bueno, sí. El segundo punto, chicos, a considerar es la música. Conocer cada parte de la estructura de la música. Como cantantes, tenemos que conocer la canción musicalmente en su estructura. A veces nos descuidamos de eso. Y eso también es otro punto que no nos puede ocurrir. Como cantantes tenemos que conocer primero la letra y segundo, la música. Conozcamos la melodía, cuándo sube, cuándo baja, cuándo entra la batería, cuándo sale la batería, cuándo queda el piano solo, cuándo queda una guitarra sola. Todos esos detalles son sumamente importantes para nosotros. Porque, por ejemplo, la música, chicos, nosotros tenemos que sentirla. Si veo que el baterista está bajando, entonces mi interpretación también tiene que modificarse un poco, porque cuando se calla la batería, entonces porque hay menos intensidad. Y es porque me tengo que ir más suave. Entonces, todas esas cosas, conocer la música de memoria, te va a ayudar mucho también. Y también te da más seguridad. Una de las cosas que yo he aprendido con el tema de saberte la estructura de la canción, que en su momento, cuando yo partí, todavía me acuerdo, tocando la batería, que era mi instrumento desde más pequeño, era ese, yo me aprendía, digamos, bien las partes. Entonces, ¿qué te ayuda a aprenderte las partes de la estructura? Que tú tienes más confianza, sabes que viene. Independientemente después tú modifiques, pongas más estrofas, más coros, repitas, o vuelvas a la intro, te vayas al puente, te sirve para tener una noción súper clara de lo que se viene y eso te da seguridad a la hora también de interpretar. No solo desde el canto, a pesar de que este es el fuerte, sí, pero también desde los instrumentos. Aunque esto no lo crean, los instrumentos también pueden interpretar una canción. Ahí se las dejo ahí, se las dejo boteando, como se dice acá. Me ha pasado muchísimas veces. No sé si conocen a Abraham Laboriel, pero es un bajista muy famoso cristiano, que él toca el bajo, pero yo cuando veo sus videos, su interpretación me transmite muchísimo, sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces también va para los músicos, si bien esto es para cantantes, como músicos también podemos interpretar. Por supuesto. David, ¿cuál es el siguiente punto? El siguiente punto a lo mejor ya le dimos una pincelada, pero trata del contexto. El contexto, ya nombramos tres, lo vamos a recalcar. El texto, la estructura letra musical, perdón, eso, la letra, sí, la estructura musical o lo que lo componen las melodías, y lo tercero, el contexto. ¿A qué nos referíamos con el contexto? Es lo que anticipé un poco antes, sí, pero tenía que ver con eso, o sea, cómo el cantante o la persona que compuso la letra de las canciones se conectó con cierto sentimiento, con cierto momento o experiencia con Dios, como eso nosotros también lo podemos asimilar para tener una mejor calidad de interpretación. Exacto.
A veces, chicos, nosotros cantamos, por ejemplo, en el mundo de la música cristiana, se da mucho que a veces, no sé, una canción la canta Christine de Clario, pero no la escribió Christine de Clario. La escribió otra persona, algún productor, algún compositor. Entonces, averiguar quién la escribió te da un dato muy importante de la canción. Averiguar por qué la escribió, en qué contexto de su vida, como dice David, en base de qué, si fue en base a alguna experiencia. Ahora, si esa canción, por ejemplo, forma parte de un disco, ¿qué propósito tiene en el disco? Con qué finalidad está en el disco? Si es una canción alegre, si es una canción quizás más para reflexionar, si es una canción, etc. La finalidad e intención de la canción en su contexto te va a ayudar a interpretarla de mejor forma. Para interpretar una canción siempre se dice que tienes como que hacer la tuya. Entonces, el averiguar datos extra a lo musical de la canción nos va a ayudar muchísimo en ese sentido. Algunos ejemplos son, por ejemplo, hablábamos Cuerdas de Amor, de Julio Melgar. Nosotros cantamos es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, ¿verdad? Y suena bonito, pero la canción toma un carácter muy distinto cuando nos enteramos que Julio Melgar la escribió en un momento muy difícil, en un contexto de enfermedad, donde estaba pasando muchísima inestabilidad en su salud. Entonces, toma un sentido completamente diferente. Sí. Y así hay otras canciones también que hemos sabido que son escritas en contextos difíciles o a veces en contextos felices. Sí. Y eso te va a ayudar siempre. Hay cantantes que a veces lo comparten y otros que no los comparten tanto. Una vez escuchamos también la historia de la canción Hay Libertad en la Casa de Dios, sí, que la compartió también ¿cómo que se llama? ¿Art Aguilera? Sí, Art Aguilera parece. Art Aguilera, que fue una canción que le nació en el momento. Fue una canción, ¿cómo se dice esto? Espontánea. El coro al menos fue espontáneo. Que se decía, en medio de la congregación. Exacto. En medio de la congregación en un contexto, ¿verdad? Difícil, como tenso. A todos nos ha pasado eso, yo creo, como músicos, que a veces sufrimos mucho porque... Momentos de lucha, mi hermano. Claro, momentos de lucha donde a veces sentimos que cantamos, pero que en la iglesia no pasa nada, o que la canción es como que nadie la canta, o qué sé yo. Como que hay que cortar. Claro, es como que para entrar a hacer algo ahí. Esa canción, por ejemplo, él la escribió, o sea, le nació en un momento así, en su iglesia. Decía que estaba muy tenso todo, muy difícil. Y él empezó a decir, ok, aquí falta libertad. La gente no está adorando con libertad. La gente está como atada, es como que no puede cantar, es como que no puede adorar. Y por más que a veces los músicos hacen todo su esfuerzo, parece que no pasará nada. Entonces, él empezó a cantar y a hacer los acordes diciendo, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. ¿Y qué pasó? La gente lo empezó a cantar, y lo cantaba, y lo cantaba, y lo cantaba, y después nació la canción que todos conocemos, en un contexto de adoración difícil. ¿Me entienden? Sí. Entonces, entender eso, después cuando la cantamos en nuestra iglesia, lo recordamos. Toma otra fuerza. Y toma otra fuerza, lo interpretamos de una manera diferente. Así que ya saben, si les toca un contexto difícil en su iglesia, canten en libertad en la casa de Dios. No, y ojo que yo quería mencionar que esto no es, para los que de pronto dicen, no, pero esto no es tan espiritual, ¿cómo están hablando de no sé, de conocer el contexto? Nosotros lo hacemos siempre, sobre todo la gente que lidera y predica, usa los textos bíblicos entendiendo el contexto. Es que sí, es necesario. Lo mismo hizo el salmista, o sea, cuando tú analizas todos los salmos, tienes que de pronto en algún momento estudiar un poco, ir al pasaje bíblico y entender el contexto en el que se crea. Cómo es que, no sé, el rey David dice, por ejemplo, no sé, alzaré mis ojos a los montes, y cosas así. Lo mismo pasa con la música de hoy. No se trata de porque tenemos más herramientas, software, y tenemos, no sé, otros tipos de instrumentos a la mano, no tenemos que dedicarnos, al contrario, es donde tenemos un sentido ahí de responsabilidad de hacer las cosas con otra excelencia. No, y ojo que los salmos también nos dan el ejemplo en ese sentido. Los salmos son como nuestra, no sé, la Biblia de los adoradores. ¿Qué pasa? Hay algunos salmos, no sé si se han fijado, pero también aparece el contexto del salmo. A veces cuando David escribe alguna canción, arribita dice, David lo escribió cuando estaba huyendo de tal cosa o estaba en la cueva de tanto. Sí. Entonces, también la Biblia nos da esas especificaciones porque es importante, toman un sentido diferente. Cuando David escribe, hay algunos salmos donde especifica que, por ejemplo, escribió un salmo después de pecar con Betsabé. Entonces, es interesante las cosas que pasan
y conocer en qué contexto se realiza. Y cómo también nos da un aspecto de humanidad, o sea, cada una de la gente que a veces uno admira, uno a veces pone a los músicos, pone la banda como en un peldaño muy importante, que sí es cierto, uno tiene que consagrarse y estar en santidad, en intimidad con Dios. Nadie les va a decir que no. Hay que todos, incluso en nuestra vida cristiana, tenemos que buscarlo, no solamente los músicos. Pero como también en esa humanidad también nosotros estamos expuestos a sentir lo mismo que siente todo el mundo. Entonces, saber lidiar con ello nos ayuda, digamos, a entender también el carácter de oración. O sea, nosotros, digamos, que llevamos de pronto la alabanza, tenemos que conectarnos con la interpretación para saber, digamos, también cómo guiar a la congregación a un momento diferente. Y eso. No vamos a predicar en este momento todavía. Vamos a pasar la parte 2. Sí, hay otra cosa que nos va a ayudar, no sé si puedes cambiar la página, pero bueno, hay otra cosa que nos va a ayudar a la hora de interpretar, y esto es más técnico. Las cosas que hablamos anterior son cositas que cualquier persona puede hacer, conocer la letra, conocer la música y conocer el contexto, pero hay algo también que es más técnico de lo vocal que te puede ayudar a... spoiler del clamor, un spoiler. Que te puede ayudar a mejorar tu interpretación, que es matizar mejor. Los matices en el área del canto, bueno, y en el área del instrumento también, es variar con nuestras intensidades, ¿ya? Variar en intensidades. Eso es súper importante, chicos, porque una persona, por ejemplo, que canta todo el rato fuerte, satura la canción. O una persona que canta todo el rato bajo, puede llegar también a saturar, o podemos caer en la monotonía. Y cualquiera de esas dos cosas va a arruinar nuestra interpretación. ¿Qué es lo que da vida, vocalmente hablando, a nuestra interpretación? Los matices. Y para eso tenemos algunas cositas que decir. Lo primero, a modo de consejito, es usar los diferentes registros vocales. Tratemos, chiquillos, de en una canción combinar nuestros registros vocales. ¿Qué son nuestros registros vocales? La voz de pecho, la voz de cabeza y la voz mixta. ¿Ya? Es muy importante que siempre sepamos combinar en ese sentido nuestras voces. No cantemos toda una canción con voz de pecho, no cantemos toda una canción con voz mixta. Sepamos matizar en ese sentido y eso le va a dar vida a la canción, porque eso nos va a dar la forma. La gente entonces va a interpretar que, ok, la canción tiene un inicio suave, la canción en un rato revienta, está en su máximo, después vuelve suave, después vuelve a su máximo y quizás vuelve más fuerte. Esos matices vienen a darle vida a la canción y son parte esencial de tu interpretación. Yo siempre digo, es muy diferente cantar no hay lugar más alto a cantar no hay lugar más alto, no sé, algo así, por ejemplo. Le da algo diferente. Entonces, el ser muy plano, el ser muy monótono con nuestros registros es, caemos en cositas que arruinan nuestra interpretación. Entonces, tratamos de mejorar nuestras intensidades y modificar también y usar todos nuestros registros de la voz. Así es. Otro punto importante es la colocación de la voz. Sí. ¿Y qué significa la colocación para los que nos están viendo? ¿Qué es la colocación de la voz? ¿Qué es? La colocación tiene que ver con que podemos cantar, chicos, también la misma vocal, pero con diferentes sonidos. Por ejemplo, si quiero lograr una A fuerte, abro muy bien la boca y digo ¡ah! Pero no todas las A en una canción las vamos a cantar así. Si estamos, por ejemplo, iniciando una canción, tratemos de hacer una A más cerrada. Por ejemplo, a tus pies. O lo mismo la E. Si yo estoy en un coro, en el coro de la canción, quizás la parte más fuerte, voy a hacer ¡hey! Pero si estoy iniciando la canción, no voy a decir a tus pies. Tratemos de evitar eso. Si está la canción iniciando, bajemos el volumen, partamos suave y ahí entra la colocación. Si yo quiero partir suave, entonces mi E tiene que ser más cerrada y parto a tus pies. Con un poquito de vibrato puede ser, que eso le da más sentido a la canción, pero vocales más cerradas. Si quiero una vocal más fuerte, abro más la boca. Si quiero algo más profundo, posición de bostezo, y le doy más profundo. Pero existen diferentes formas de colocar la voz y logras diferentes sonidos. Eso es también súper importante a la hora de interpretar. Sí, y ahora vienen tres cosas diferentes más adicionales como para hablar de los matices. Uno es la intensidad, sí. Dos, el hush, y tres, el vibrato. Sí,
Bueno, ya mencionamos más o menos el tema de la intensidad. Variemos, chicos, en los volúmenes, ¿ya? Tratemos siempre de, como les digo, partir muy suave. Son las canciones que son por lo general más lentas, por lo general tenemos que partir más suavecitos. Ahora, si estamos cantando algo quizás más rápido, aunque no partamos tan suave, tratemos igual de partir con menor intensidad y siempre darle más intensidad al coro, porque hay a veces que nosotros nos desenfocamos en ese sentido y partimos con mucha fuerza y después llega el coro y como que ya mostramos todo. Y la canción como que parece que ya reventó y no hay nada más que mostrar. Pero tratemos siempre de darle forma en ese sentido. Partamos suave, en el coro un poquitito más fuerte. Segunda estrofa con seguridad. Segundo coro ya con todo. Entonces eso siempre le va a dar más vida a tu canción. El hash. Hash. Es un adorno vocal hashtag. Que te va a ayudar, no es el hashtag. El hash es un adorno vocal que te va a ayudar también a matizar los inicios y los finales de las frases. El hash es un arreglo que utiliza más aire y consiste básicamente en eso. Lanzar más aire al inicio o al final de una frase. ¿Qué cosa te va a ayudar o qué te va a traer de beneficioso? Eso, mejorar tu intensidad y por ende tu interpretación. El mismo ejemplo de a tus pies. Es muy diferente decir a tus pies o decir a tus pies. Lanzo más aire. Es como el aliento. Claro. Sí, como el aliento. O sea, pero no tan un buen exagerado. alumno diría tus pies. No, pero tampoco tan así, pero sí tratemos de lanzar un poquitito más aire. Lo mismo después puede decir al final, arde mi corazón, y eso te va a dar un poquitito. Ahora puedes lanzar mucho más aire. Si tienes un buen micrófono que te acompañe, puedes hacer hash muy bonitos. Y lo último que te va a ayudar es el vibrato. O sea, cantar como ovejita. Ay, ya no, qué ridículo, mala. Sí, perdón por este desabrupto. Corta la transmisión ahí. En el taller pasado hablamos un poquitito del vibrato. Y eso, el vibrato, chicos, es otro adorno vocal que también está hecho para crearle un poquitito más de emoción a la canción. La finalidad del vibrato es darle más emotividad a una canción, más vida. Entonces también está directamente relacionado con la interpretación. El mismo ejemplo, diferente decir a tus pies, a decir a tus pies, pies, arde mi corazón, a tus pies. Suena muy diferente. No hay lugar más alto. Entonces, tampoco tenemos que exagerar el vibrato, pero tratemos de ser intencionales en ese sentido y estimular el ensayo. Ojo con eso también. El ensayo de las cosas. No cantemos así como se nos ocurra. Organicemos la canción. En esta parte va un vibrato, en esta parte lo voy a hacer con voz de pecho, esta con voz de cabeza. Y eso va a hacer que estemos mucho más seguros y que salga más bonito. Sí, y lo otro es trabajar que sea sutil, o sea, algunos de estos aspectos de matices tienen que ver con eso. Tú a veces le agregas algo sutil, es increíble que lo hermosean mucho más que sobre exagerar. Eso. Menos es más en el área del canto a veces. Excepto en el área del gospel, que ahí más es más. Cantantes de gospel exageran muchísimo sus melismas y la verdad es que yo no me quejo. Soy muy feliz escuchando gospel, me encanta que exageren. Pero nuestra cultura más, digamos, opera, la exageración a veces no está tan bien catalogada. Exacto. Es porque cae en alguno de los aspectos que vamos a hablar ahora, que son los mayores o los posibles errores de la interpretación. Nosotros solamente le vamos a hablar de algunos, de 3 creo, pero son algunos errores de la interpretación. Y mientras yo cargo este teléfono celular que me acaba de avisar que se le va a ir la batería, te dejaré en el primer plano a ti para que tú leas algunos comentarios o, bueno, rellenes. Ok, amor. ¿Puedes cargar, sí? Sí, creo que sí. Chicos, bueno, esto no estaba pronosticado, pero vamos a ¿cómo se llama esto? A seguir con el tema de los errores. Alguien puso, ¿podrían explicar algo de la voz en pecho, por favor? Por supuesto que sí, amigo. La voz de pecho vamos a aclarar, vamos a hacer un mini repaso de los registros de la voz. Cuando hablamos de registros vocales nos referimos a los tipos de voz que podemos hacer cuando estamos cantando. Uno de ellos es la voz de pecho, que es la voz que todos usamos al hablar. Todas las personas absolutamente en la historia de la humanidad usan su voz de pecho. Es la que estoy usando yo ahora.
que es la voz que vibra aquí. Si yo digo, ah, voy a sentir una vibración acá. Y es mi voz de pecho. Y es la voz, por ejemplo, que uso para cantar, no sé, somos el pueblo de Dios, por decir algo, un ejemplo. Cantada con voz de pecho porque es con la voz que yo hablo. Está la voz de cabeza, que es una voz que resuena en la cabeza, que nos ayuda para cantar notas agudas, no con tanta fuerza, pero sí notas agudas, que la voz de pecho no alcanza. La voz de pecho tiene un límite, y cuando termina ese límite, empieza la voz de cabeza, que se proyecta aquí, que es una voz como así. Por decir algo, que nos sirve también para hacer las notitas más agudas. Y también está la voz mixta, que es una voz intermedia entre la voz de cabeza y la voz de pecho. Llega un poquito más arriba que la voz de pecho, pero no tan alta como la voz de cabeza. Nos sirve para hacer agudos con un poco más de potencia. Y suena algo así, porque es un poco más nasal. Así que eso, cuando hablamos de combinar registros vocales, nos referíamos a eso. Por ejemplo, una canción que engloba bien eso es Me viniste a rescatar, que lo hablamos también en la clase, en el taller pasado. Sí. En el coro de Me viniste a rescatar es muy difícil hacerlo con voz de pecho. Entonces, ahí acudes a tu voz de cabeza, porque el coro, ¿verdad? Dice, clame, en una nota más alta, sí. Pero lo que yo hago, por ejemplo, es que digo, la canto con voz de cabeza. Yo digo, clame, cabeza. Y después vuelvo a pecho. Me oíste, cabeza. Y después a pecho otra vez. Me viniste a rescatar. Después volvemos a cabeza. Contigo quiero estar. Entonces, quizás suena muy agudito, pero mezclar en ese sentido. Porque si no acudimos las voz de cabeza en los lugares como esos, caemos en el grito. ¿Ya? Hay gente que cuando no usa su voz de cabeza cae en el grito. Entonces empezamos, ¡clame! Así muy mal, muy feito. Y eso nos va a dañar la voz y más encima no va a sonar matizado ni tan lindo. Sí, es tal cual. Así que eso, ahora sí vamos a los errores. Vamos a ir a los errores de interpretación y el primero de ellos es olvidar el propósito. Y creo que es olvidar el propósito tiene que ver el sentido o el por qué estamos interpretando la canción. Y por qué, digamos, escogimos seguir. Ya hemos hablado de todo, del contexto, de cómo se compuso, sino que nos olvidamos del propósito y nos vamos a algo como mucho más superficial. Sí, tiene que ver con eso. Cuando olvidamos, por ejemplo, el trasfondo de la letra, cuando olvidamos qué queremos transmitir con la canción. Si yo olvido qué quiero transmitir con la canción, cuál es mi propósito, entonces me desconecto con la audiencia rápidamente. Me desconecto con la iglesia en este caso, rápidamente. Porque yo misma, ni yo estoy conectada con lo que estoy cantando, entonces mucho menos se van a conectar a los que yo le estoy transmitiendo algo. En un contexto de iglesia a veces puede pasar que Dios es muy bueno, muy bueno, y a veces pasa por alto quizás nuestros errores técnicos o espirituales, y Él hace cosas lindas igual, ¿verdad? Y esa es nuestra fe. Pero si queremos ser un poquitito más profesionales en ese sentido, tenemos que conectarnos con nuestro propósito. Nuestro único propósito a la hora de cantar es expresar algo. Y en el contexto de iglesia es expresar lo que la canción quiere decir, que por lo general, ¿cierto? Es adoración, es agradecimiento, es paz, es tranquilidad en medio de la adversidad, o es simplemente agradecer a Dios por todo lo que Él nos da. Entonces, yo no creo que uno de los ejemplos más gráficos, que no tiene que ver con los momentos incluso de adoración, porque a veces son los que nos conectamos de mejor manera, porque digamos que nos predisponemos, tanto la audiencia, la congregación como nosotros, a conectarnos con Dios. Pero son en las canciones de exaltación, las rápidas, como le decimos, o a veces las de júbilo. ¿Por qué? Porque muchas veces, a ver, tenemos tan poca convicción de lo que estamos interpretando que se nos olvida que el conjunto tiene que transmitir esa, digamos, lo que decías tú, a lo mejor victoria, alegría, que estamos pasando un tiempo de fiesta, pero de una fiesta, digamos, como bien hecha, bien preparada para Dios. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es cuando cantamos ritmos o estilos como, por ejemplo, no sé, un merengue, una salsa, y tú no sientes que la estás disfrutando, y no porque tengas que bailar, sino por un tema de que, o sea, eso te llevan esos ritmos tropicales, como a vivirlo, a saborear un poco la danza. Y nos pasa que en la iglesia a veces como que nos encerramos, nos cuadramos, y se nos olvida eso, que al final el tema de la canción está diseñado para exaltar a Dios y celebrar a Dios. Entonces la celebración, te imagínense, cualquier celebración que no se vive, que no se siente,
mejor no la tengas. Sí. Entonces es un buen ejemplo, digamos, de olvidar el propósito. O sea, el propósito de por qué escogimos este estilo, por qué queríamos transmitir y la preparación. Exacto. Bien. El segundo error es la falta de preparación. La falta de ensayo, chicos, siempre nos va a perjudicar en ese sentido. ¿Por qué? Porque cuando no nos preparamos, en dos aspectos. Primero, calentamiento vocal. Si no hacemos un correcto calentamiento vocal, nuestra voz no va a rendir a su 100%. Vamos a tener un desempeño mucho más descendiente. Entonces, no vamos a estar tan cómodos. Y como nuestra voz no se va a sentir tampoco tan cómoda, no vamos a tener nuestra mente concentrada en la interpretación. Vamos a estar todo el tiempo, es que esto no me acomoda, es que no estoy tan cómoda, es que cómo llego a ese alto, cómo vengo acá, cómo hago esto otro. Porque tu voz o mi voz no va a estar correctamente preparada. Algo muy importante para estar cómodamente cantando y aprender a interpretar como desligándote de lo demás es hacer un correcto calentamiento vocal. Y segundo, respecto a la preparación, es el ensayo. Si yo no conozco la letra, si yo no conozco la música, si no lo domino al revés y al derecho, entonces no voy a tener tampoco una buena interpretación. Porque cuando esté cantando, voy a estar pendiente de qué viene ahora, qué se me va a olvidar la letra, qué va a ser el baterista, qué va a ser la guitarra, cuándo tengo que entrar. Entonces toda nuestra mente va a estar ocupada en eso, va a estar ocupada en la estructura de la canción y no en interpretar. Y créanme, chicos, que eso se nota. Eso se nota mucho. Entonces es importante que como cantantes ensayemos las canciones hasta el cansancio. Ensayemos mucho hasta que la canción se cante sola, hasta que la cantemos por inercia, hasta que no nos cueste cantarla. Y cuando eso ya, cuando tengamos un completo dominio de la canción, entonces es el momento correcto porque ya no vas a estar preocupado de eso y vas a tener tu mente concentrada solamente en transmitir y en interpretar, porque lo demás ya está todo aprendido. Y aprovecha de hacerlo mientras eres joven. ¿Por qué lo digo? Porque a medida que uno va creciendo, como a veces decimos esto, tenemos más responsabilidades que el trabajo, que la universidad, o que el tiempo, que esto, que mi familia, etcétera, no nos da el tiempo. Uno se conforma. Yo puedo decirles que lo que hoy día tengo de memoria, de letras de canciones, generalmente lo aprendí cerca de, no sé, entre mis 13 a mis 16, 17 años. Con la plasticidad. Luego de ahí, sí, es que es cierto, desde lo cognitivo incluso igual puedes adquirir, si tú tomas estos consejos como hábitos, te das cuenta que después se te va a hacer más llevadero, porque es cierto. O sea, como te digo, yo puedo decir que en mi experiencia yo generalmente ese tiempo lo dediqué a aprenderme la letra. Me la sabía, de hecho hasta el día de hoy me acuerdo de esas canciones, pueden ser muy old school, pero me acuerdo de eso en virtud que ese tiempo le dediqué. Entonces, si tú todavía, digamos, estás dentro de este rango juvenil, o eres parte de la generación, gente aprovecha el tiempo, sí, porque después creces. Aprovecha tu cognición. Sí, tienes otra responsabilidad, entre comillas, aunque no es excusa, pero le vas restando tiempo a eso. Y nosotros queremos transmitirte esto en parte, porque creemos que la excelencia también es algo espiritual para Dios. Exacto. Incluso hemos llegado a algunos pensamientos cuando a veces hacemos algunos debates, que Dios también se mueve en lo excelente. Se mueve el excelente. Y eso, digamos, es parte de nuestra responsabilidad. Ya estamos casi finalizando. Sí, nos queda el último error en la interpretación. ¿Cuál es, Dani? El último error en la interpretación. Interpretación. Sí, bien modulado, en la interpretación. Con hash. No. En la interpretación. Sí, yeah. Con hidrato y la más ya. Es el movimiento. Exceso de movimiento. Exceso de movimiento. ¿Por qué? Porque pensamos que movernos más significa interpretar mejor. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo hago más movimientos, genero mejores conexiones con la gente. Y no es del todo cierto. Exacto. A veces pensamos, chicos, que para interpretar una canción tengo que mover más mis manos y hacer no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No sé, un millón de cosas. Y la verdad es que no es así. Si bien el movimiento puede ser algo importante en tu interpretación, no lo es todo, ¿ya? No lo es para nada todo. Créanme que he visto interpretaciones maravillosas, interpretaciones asombrosas, sin que el cantante se mueva de su lugar. El cantante ahí, como si nada. Y una interpretación fantástica, porque la magia de la interpretación tiene mucho que ver con los matices, con cómo tú empieces, cómo manejes la intensidad, que empieces suave, que explotes la canción en alguna parte. La intensidad tiene mucho que ver con eso. Entonces, cuando pensamos que la intensidad tiene que ver con moverme más, con desplazarme en el escenario, con moverme hacia allá, moverme hacia acá, saltar más, saltar menos,
que obviamente es importante, no lo es todo. Entonces, si tú quieres decir, o sea, o si piensas que para hacer una mejor interpretación tienes que desplazarte o moverte más, estamos en un pequeñito error, porque a veces caemos en la exageración y terminamos desconcentrando a la persona que está viendo. Al final yo veo a alguien que está cantando que se mueve demasiado, que como te digo, no está mal. De hecho, yo a veces soy bastante también exagerada con mis movimientos, pero tiene que ver a veces con otras cosas, tiene que ver con que, no sé, estás sintiendo lo que cantas o qué sé yo, pero no lo es todo. El exceso de movimiento no es sinónimo de buena interpretación. Justamente, en otras palabras, si tú no eres tanto de moverte, no te preocupes, no significa que puedes tener una mala interpretación. Para nada. Puedes desarrollarla. De hecho, esto no estaba preparado, pero me acordé, ahora mientras decía, hay uno de los pocos festivales en Chile que generalmente se reproducen en varias partes del mundo, que es el Festival de Viña del Mar. Y uno de los ganadores, digamos, de las competencias folclóricas, que en este año 2020, ¿cierto? Sí, fue el que ganó incluso justamente este premio, la mejor interpretación y la mejor canción folclórica. Ganó todos los premios. Sí. Y es alguien que, digamos, es creyente, no se ha, digamos, catalogado como alguien evangélico, o, digamos, o que profesa la fe protestante, para nada. Pero es creyente o le canta la vida, el amor. Lo pueden buscar, un argentino, se llama Nahuel Menisi. Los argentinos van aquí a sentirse identificados, pero sí, él ganó la competencia. Sí. De hecho, ustedes pueden buscar, digamos, la presentación en vivo o si no, alguno de sus temas, y él cantó Avanzar en esa competencia. Y ustedes se dan cuenta que él, por la condición en la que está, en su situación, digamos, él canta sentado, toca guitarra genial, pero la manera de interpretar en su voz, sin moverse desde una silla, es increíble. Te das cuenta que te transmite lo que está cantando. Exacto. Y le vamos a dejar ahí como un tips para que lo puedan realizar en la casa, pero ojo, échale una mirada ahí, se van a dar cuenta de que ese es un ejemplo, por ejemplo, de que moverse no significa tener una buena interpretación. De hecho, si lo comparamos con los otros cantantes en esa competencia, muchos hicieron un montón de coreografías, un montón de cosas, de bailes folclóricos, luces, etcétera, y no ganaron ninguno de los dos premios, ni canción ni interpretación. Y él, el argentino que se quedó todo el tiempo en su sillita con su guitarra, que no llevó grandes cosas, ni siquiera tenía grandes luces, nada, o sea, en cuanto a show, era el que menos show tenía. Sin embargo, se ganó mejor canción y mejor interpretación, sin necesidad de tremenda cosa, porque la interpretación, como les decía, no depende de eso. Y en nuestro caso especial, como cristianos, como portadores quizás de música cristiana para Dios, es lo mismo. A veces no tiene que ver con las condiciones que tú tengas, si tienes el mejor instrumento, si tienes la mejor voz, si tienes, no sé, la voz quizá más prodigiosa, o si tu iglesia tiene más o menos luces. No depende de eso. La interpretación depende de cuánto tú sientas la canción, de cuánto lo hagas tuya y de cuánto creas lo que estás cantando. Si yo estoy cantando una canción que dice que, no sé, que Dios es fiel, que nunca me va a fallar, creámoslo primero. Jamás vamos a poder interpretar algo que no creemos. Nunca vamos a poder interpretar algo que realmente no lo asumamos como, exacto, primero que no lo vivamos y que no lo asumamos como nuestra verdad. Ese es el mayor punto de la interpretación. Sí. Y algo que incluso nos va a ayudar para nosotros, digamos, conectarnos con la adoración. A lo mejor en algún otro momento podemos hablar de eso, hoy estamos, digamos, con estos tips puntuales, pero sí, creemos que estas cosas que te hemos mencionado hoy puedan ayudarte a mejorar la interpretación, como lo hacemos nosotros, tratamos de mejorar igual en eso, pero hacerlo parte de nosotros. No sé, me llega, digamos, lo que decías recién, y es cierto. O sea, si yo no creo, igual que la fe, si yo no creo en lo que estoy viviendo, lo que estoy practicando, es re difícil conectarme para con el cuerpo, con la iglesia y de esa manera, digamos, crecer juntos en esa área, digamos, de nuestra adoración. Exacto. Vamos a dejar un pequeño espacio para preguntas. No sé si tienen alguna pregunta, me encantaría que la escribieran en los comentarios. Si no, vamos a estar cerrando. Alguien puso aquí, muchas gracias por su respuesta, cómo es emplear la técnica del rastreo. La verdad no sé si en Chile tendrá otro nombre, pero no conozco el rastreo como técnica. Si pudieses especificarme por aquí abajito a qué te refieres, querido hermano, feliz contestamos, pero la verdad nunca había escuchado rastreo. Quizás, ¿qué puede ser? No rastreo. Sé, inventaría yo. Rastreo, ¿qué puede ser? No lo desconozco.
pero alguien pregunta aquí cómo alcanzar las notas altas. Ale Osorio. Oh, esa pregunta se repitió muchísimo en el taller 1. A todo esto también pueden revisar el taller 1 que quedó en la fanpage. Notas altas. Es un tema súper... A ver si aprendí, yo soy el alumno. Es ampliando el registro vocal, ¿o no? ¿Practicando con eso? El registro está mal dicho, es otra palabra. Mal alumno. Ampliando... Los registros son otra cosa. No acuerdo tu alcance. Es que es una palabra técnica para decirlo. Sí. Ampliando. Empieza con R también. Tu recurso. No. Tu restreno. No. Tu restreaming. No. Tu rango. Tu rango vocal. Ya, bueno. Eso es un punto, pero quizás más a largo plazo. Yo siempre animo a ampliar el rango vocal dentro de lo que sea posible. La vocalización nos va a ayudar a eso. Yo siempre cuento que a mí me pasó eso. Yo cuando empecé a cantar no alcanzaba la medida de las canciones. Empecé a vocalizar como a modo de entrenamiento vocal, como loca. Y siempre que tú entrenes y adquieras la vocalización como un entrenamiento, vas a tener cambios en tu rango vocal. El rango vocal es todo lo que tu voz puede cantar, desde lo más grave hasta lo más agudo. Y cuando entrenas tu voz a través de la vocalización, eso se amplía. Entonces crecen tus agudos y crecen tus graves. Y vas a cantar con mucha más comodidad notas que antes no cantabas. Lo otro, para notas agudas puede ser lanzar más aire. Lanzar más aire en los agudos te va a ayudar también a alcanzarlos mejor. Otra cosa es el calentamiento vocal. Cuando calentamos nuestra voz, tenemos un alcance diferente. Si no caliento mi voz y me pongo a cantar ahora de la nada notas agudas, mi voz lo va a sentir, mis pliegues vocales van a estar incómodos porque son un músculo. Entonces, si le doy una exigencia demasiado heavy como una nota aguda, ellos se van a sentir incómodos y no van a alcanzar con la misma facilidad. En cambio, si calientas tu músculo, que son los pliegues vocales, vas a tener un mejor alcance a la hora de cantar. Sí. Y ahora le daremos un leve espacio a saludar en un minuto a un montón de gente mientras la Preci lee esta pregunta que está saliendo en pantalla. Léela tú mientras yo saludo en un minuto a toda la gente. Son esas partes donde... ¿Y cómo salió ese comentario? ¡Qué mágico! Donde hacemos esas notas donde parece que fuera un poco ronca la voz, se escucha un poco raspada la voz y se usa para darle intensidad a las notas altas, pero sin agudizarlas. Más bien se hacen más graves. No sé si te refieres a la voz gutural. Todavía sigo un poco confundida. A ver, sin esas notas donde parece que fuera un poco ronca la voz. Yo creo que a eso se refiere. ¿Será eso? Sí, algo cultural. Puedes explicarlo de todas maneras. Mientras tanto, saludamos entonces a los que se conectaron hoy. A Tania, a César, a Blanqui Domínguez, a Esteban Ávila, Mario Valdebenito, Williams, Cote Vega, Ivette, Berenice Villanueva, Isaac Guzmán, Mónica Alejandra, Diego Quero, Alison González, Paul Segovia, Daisy Meredith, Margot San Martín, Rocío Lilet, Aida Gabriel, Angélica Martínez, Eduardo Villa, Sebastián Parra, Rocío Lilet, Omar Mox, Lisandro Norato, Yulisa Medina, Irina Aguilera, Felipe Sepúlveda, Jonathan Díaz, Hansel Juan, Bernadette Fuentes, Jeffer S. Guerra, Naomi Paulette, Pauli Meya, Patrice Desir, Ruth Manina, Karin López, Daniela Victoria, Miriam Barzúa, Viviana, Carla Blanco, Ale Osorio, Abraham Gutiérrez, Jocelyn Rojas, Amarillis, Cari Peralta, Kaviri Yanira, Franco Álvarez, Wesley Espino, que nos mandó la última pregunta larga, y a Eliezer Alonso. ¡Qué bonito! Espero haberlo hecho rápido para ver saludado. Gracias a los que se conectaron. El tema de la voz raspada, yo la verdad no estoy tan interiorizada en ese tipo de voz porque no es tan común en el canto popular. Cuando estudié canto popular, entonces no interiorizamos tanto en el canto gutural o el raspy voice, como dice nuestro amigo ahí, ese Guerra. Lo que sí podría decirte es que hay que intentarlo, ¿ok? Hay que intentarlo y siempre tener el parámetro de que si te duele, te pica, te arde o te causa algún tipo de incomodidad, entonces hay que dejar de hacerlo. Hay mucha gente que lo hace de forma natural, ¿ya? De hecho, hay cantantes, sobre todo en el gospel, que se desarrolla, ¿verdad?, como una técnica, pero muchas veces es natural. No sé si en tu caso será de forma natural o no, pero hay veces que nosotros lo intentamos y no nos duele y nos sale como si nada. Pero ojo, que cuando eso sucede y lo hacemos de forma muy brusca, ¿qué es lo que pasa con los pliegues vocales? Es que se golpean, ¿ok? Cuando nosotros, porque hay
hay una línea muy delgada entre el gutural y entre el golpe de los pliegues vocales. Algo, por ejemplo, que siempre trato también de decir cuando hacemos, por ejemplo, mucho esto antes de cantar, son golpes en los pliegues vocales que al final causan daño en esta zona. Pero eso, y el canto gutural es bien parecido, porque es lo mismo, es un raspadito como... Entonces, ¿qué hay que cuidar? El paso del aire. Cuando vibramos los pliegues vocales de esa forma, tratemos siempre de hacerlo con mucho aire entre medio, cosa de que los pliegues vocales no tengan golpes fuertes. Entonces, si estás haciendo eso y no estás tomando el suficiente aire, es lo más probable que se estén como lesionando quizás en menor medida, pero no es sano. Entonces, tratemos de hacerlo con más aire, cosa de que no hayan golpes bruscos entre los pliegues vocales y siempre con el parámetro de que, como te dije, si duele, pica, arde o molesta, entonces hay algo que no está bien. Muy bien, queremos ya ir cerrando esta transmisión. Queremos de verdad agradecerle a todos los que se conectaron con nosotros. Esperamos que, digamos, esta clase de entender un poco la interpretación, hablar acerca de los errores más frecuentes, e incluso entender el contexto y todo lo que hemos conversado hoy día con ustedes, de verdad les sea y le haya sido muy útil. Si antes, me imagino, va a leer algo, decir algo. Sí, bueno, es que alguien preguntó dónde se encuentra la parte 1 y la parte 1 está en este mismo perfil. Si buscas abajito en los lives, ahí va a estar la parte 1 de este taller donde hablamos igual, respondimos preguntas que ustedes mismos hicieron. Y alguien también puso ese fue cómo usar bien los resonadores. Una forma de activar los resonadores es incluyéndolos en tu calentamiento vocal. Cuando hagamos calentamiento vocal, incluyamos consonantes que activen los resonadores. Por ejemplo, para activar los resonadores de la nariz, incluyamos las vocales M y N. Entonces, cuando estemos en el... hay un ejercicio muy bueno que es con M, con N y con L. Activamos resonadores diferentes de nuestra cara y es algo así como... y tratamos de proyectar la voz en diferentes formas. Más en los paladares y después la... que es como bien... y esa va a activar lo que tiene más que ver con el pecho. Entonces, eso, yo siempre recomendaría para activar resonadores hacer vocalizaciones con distintas consonantes que activen diferentes resonadores. Así es. Y eso, ahora sí creo que no hay más preguntitas. Cualquier cosita podemos estar siempre a la disposición. También aclarar eso. Si tienen alguna duda, alguna pregunta y quisieran escribirnos o escribir a la página, cualquier cosita, siempre vamos a estar dispuestos a ayudar en lo que podamos, en lo que esté a nuestro alcance. Y en la medida de lo posible. Exacto, siempre vamos a estar para ayudarles y servirles en lo que podamos. Sí, así que gracias por siempre conectarse, por estar atentos, digamos, a la actividad de la generación emergente. Por ahí yo vi como spoiler que se viene Clamor Juvenil, así que atentos, Latinoamérica, Clamor Juvenil está a la puerta de cada país, nos está golpeando la puerta. Y se me encanta el Clamor Juvenil. 18 de julio. 18 de julio. Anótate. Si tu líder aún no te avisa, pregúntale, líder, ¿qué vamos a hacer el 18 de julio para Clamor Juvenil? Hay mucho por qué orar, hay mucho por qué clamar, así que esforcémonos, seamos creativos y hagamos programas bonitos con nuestro grupo de generación emergente. Sí, así que esto ha sido todo. Gracias, muchachos, por conectarse. Bendiciones a todos los países de Latinoamérica, a nuestros líderes. Les queremos. Y a todos quienes permiten que esto pueda seguir funcionando. Nos vemos pronto, Iglesia de Dios. Les amamos. Bye. Adiós. Chao.